creemos que habría actuado solo. Obviamente no descartamos participación de otras personas. Y ahí lo vemos en pantalla, efectivamente hay un autor confeso, pero hay muchas incógnitas todavía detrás de la muerte del concejal Richard Barría. Por eso tenemos también a nuestros invitados especiales. Estamos con Héctor Arenas, prefecto en retiro de la PDI, y además, ¿verdad?, una persona que es experta en la investigación de homicidios. Pero para conocer las aristas legales nos acompaña Bárbara Salinas. Vamos a estar conversando con cada uno de ellos. Gracias por acompañarnos esta mañana, pero estamos en terreno y estamos ahí con Rodrigo Pérez desde temprano en la mañana. Rodrigo Pérez, buenos días. Así es. Sí, buenos días. Estamos justamente en el sitio del suceso, en el lugar en donde ocurrieron los hechos y donde llega la familia ese 1 de junio. Su ex esposa y su hijo de aproximadamente 20 años. Llega hasta acá, hasta este mismo lugar, hasta este portón, y hay una cosa que llama la atención, de partida, que tiene que ver con ese candado, que ustedes lo ven. Está cerrado aún. Este portón ya está prácticamente en el suelo, y es eso la primera señal que tiene justamente su familia. No era normal que el candado estuviese cerrado. Logran ingresar, llegan hasta la propiedad y abren la puerta. Al momento de abrir la puerta, justamente en ese lugar encuentran a Richard tendido en el suelo. Era víctima de un crimen, lo conocimos luego en voz de la policía y de la fiscal, que ustedes lo escuchaban justamente en esta introducción. La fiscal dice: no descartamos hasta ahora la participación de más personas. ¿Por qué? Y es por eso justamente que estamos en este lugar, porque es un sector rural y es difícil justamente que alguien salga de acá, camine por la ruta hasta Yanquihue en un recorrido que nosotros lo calculamos ayer, son 1 hora 37 minutos hasta Yanquihue. ¿Pudo ser posible que nadie lo asistiera en medio de la lluvia a un caminante solitario? ¿Pudo ser posible que llegara hasta este hogar y que finalmente la versión de este joven de 18 años que se autoinculpa y que finalmente entrega un relato que para los amigos, los cercanos y la familia, la verdad es que carece de verosimilitud? ¿Por qué? Justamente es eso lo que nosotros conversamos con todas las personas que ayer accedieron a hablar con nosotros. Muchos de ellos fuera de cámara porque tienen temor. ¿A qué? Tenemos una nota. Y luego volvemos acá al terreno, vamos a conversar justamente con don Sergio, un amigo de Richard, y también comentarles lo que nos dijeron fuera de cámara muchas personas que lo conocieron y que hoy día tienen dudas respecto de esta versión. El único hoy día que está presentándose frente a la justicia, un joven de 18 años. Vamos a la nota y luego volvemos acá al terreno. Se recibió en la Fiscalía de Puerto Varas una denuncia por parte del imputado del homicidio. Se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. Pero es muy importante señalar que como familia no hemos descartado la hipótesis del crimen político. Nuestra hipótesis es política, por lo tanto solicitamos que eso se tenga claro. Richard estaba en un lugar sumamente apartado. El joven supuestamente este delito lo comete el día sábado, recién se entrega el día miércoles porque se entera por la prensa que Richard había muerto. No fue solo. Eso, porque me cuesta creer que una persona de 18 años, si él dice que se sintió amenazado, por último hubiera escapado. Interrogantes en un crimen que ha mezclado versiones cruzadas. Una presunta agresión sexual, la idea de una vendetta política, una tesis de un crimen por encargo. Un joven que se autoinculpa en el crimen. ¿Cuál es la verdad de lo que ocurrió en 4 paredes dentro de ese hogar? Es día martes 1 de junio, 13:30 horas. Y hasta este lugar llega justamente la ex esposa de Richard. Se encuentran con algo que llama la atención, que es este portón que vemos hoy tendido en el suelo con un candado cerrado. Eso ya no era algo habitual justamente en el domicilio del concejal electo. Ingresan junto a su hijo, llegan hasta la puerta de entrada
del domicilio y es en ese mismo lugar en donde encuentran lamentablemente a Richard tendido en el suelo. Fue encontrado en el interior del domicilio, ¿ya? Respecto de las otras circunstancias, la existencia de señales previamente tan en el cadáver, por ejemplo lucha de defensa, etcétera, eso va a ser precisado con toda claridad en la autopsia que va a realizar obviamente el Servicio Médico Legal. 18 años tiene quien decidió autoinculparse. En compañía de su propio abogado, llegó el joven a rendir declaración previa denuncia de los hechos de connotación sexual que, según su testimonio, habrían originado el homicidio. ¿Por qué lo hiciste? Así que ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, Francisco? ¿Estás confeso? ¿Por qué razón lo hiciste? Según el testimonio que hemos conocido de manera preliminar de este joven de 18 años que se entrega, él habría ingresado a esta propiedad en compañía del concejal, a bordo de su propio auto. Estuvieron compartiendo al interior del hogar y luego de haber cometido el crimen, él sale del lugar. ¿En compañía de quién? ¿Solo? ¿Alguien lo habrá ayudado? Son esas las dudas que existen hoy día en el caso. Para que ustedes se hagan una idea, estamos en una zona totalmente rural, no hay muchos vecinos y de haber salido solo, habría caminado justamente por este camino de tierra y habría circulado los cerca de 1 hora y media que le tomaría justamente llegar hasta el pueblo de Yanquihue, hasta su hogar. ¿Será esa la verdad detrás de este caso? Eso evidentemente la Fiscalía lo deberá investigar. 1 hora y 37 minutos es el tiempo exacto que tardaría una persona paso a paso hasta llegar al pueblo. ¿Pudo el presunto autor transitar sin ser observado por nadie, caminando solo en medio de la lluvia, sin ser asistido? Una pregunta que para los cercanos al concejal despierta las suspicacias. Es precisamente este el camino que debió haber recorrido si es que la versión del joven de 18 años es real. Este camino es el que retorna justamente hasta la comuna de Yanquihue. Si es que lo realizó a pie o si es que lo realizó en compañía de otra persona, eso aún está por verse en la investigación de la Fiscalía. Richard estaba en un lugar sumamente apartado. El joven supuestamente este delito lo comete el día sábado. Recién se entrega el día miércoles porque se entera por la prensa que Richard había muerto. O sea, es decir, discúlpame, pero si fue él solo. Es bastante extraño que nadie haya tomado nota de que este joven a lo mejor en la madrugada del día sábado, ya para domingo, apareció mojado, porque ese día más encima estaba lloviendo, era una noche no muy cálida. Acá se dice que el joven habría sido abordado en la vía pública. Bueno, Yanquihue tiene muchas cámaras de seguridad por distintos sectores. Más de alguna pudo haber captado, ¿no es cierto?, si es verdad y si cuadra, ¿no es cierto?, la versión del joven respecto de que había sido abordado, de que le subió la bicicleta al vehículo, que después fue a dejar la bicicleta a la casa y que después de eso se trasladaron hasta el sector rural. Eso, materia de investigación... ¿Habría sido abordado por Richard? Por Richard, y eso es lo que dice la declaración, o sea, no estamos inventando absolutamente nada. No fue solo. Eso. Porque me cuesta creer que una persona de 18 años, si él dice que se sintió amenazado, por último hubiera escapado. Pero esto de 15 puñaladas, como se dice, golpeado. Entonces aquí a mí me cuesta creerlo. De verdad que me cuesta creerlo. Yo pienso que aquí salió con alguien más, porque tampoco es de llegar e irse caminando donde vivía Richard. Estamos hablando de un camino rural y tiene que haber escapado con alguien tiene que haberlo ayudado, o sea... Y en medio de todo este contexto judicial, estas dudas que aún no se resuelven, están ellos, la comunidad que ha decidido llegar hasta acá, a las cercanías del cementerio municipal, para despedir no solamente al concejal electo, sino que también un amigo, una persona cercana, un funcionario que siempre estuvo cerca, y es por eso que han decidido hoy estar en esta despedida.
Bueno, muchos están muy dolidos por la partida de Richard. ¿Qué le parece lo que hemos conocido hasta ahora? Bastante. Tiene muy conmocionales la noticia. Un hombre muy querido en la comunidad, ¿no? Sí. Me impactó porque resulta de que aquí no pasa nunca nada. Igual hay patos malos como en cualquier parte, pero no tanto. No con estos detalles tan brutales. Claro, olvídese. Pues. Aquí hay gatos encerrados a lo mejor. Era una buena persona, ¿no? Que ayudaba a las demás personas, independiente a lo que haya pasado con él, con su vida privada. Paralelo, pocos minutos se tomó el Ministerio Público para solicitar ampliar la detención. Recién este domingo se formalizará de cargos al joven que hoy se autoinculpa por el homicidio. Una confesión del crimen que para la familia no alcanza a esclarecer la infinidad de dudas que aún rondan tras la muerte del concejal. Hay muchas dudas en torno a este caso. Tantas dudas como temor. ¿Por qué? Porque la familia, los cercanos, los amigos, dicen, y nosotros lo escuchamos, ¿no? En la voz de un vecino, aquí hay gato encerrado, hay algo que no nos cuadra, y no sabemos quién está tras el crimen que conocimos justamente al interior de este hogar. Yo les voy a hacer una pequeña cronología, ¿no? Para que entendamos este caso de una autoridad electa, un concejal de la comuna de Yanquihue. En este lugar llega la ex señora y uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque habían concertado una cita en una notaría. Pero él no llega. Lo llaman por teléfono y no contesta. Y es por eso que llegan hasta este lugar, que está bien apartado, justamente de la comuna de Yanquihue. Y yo les decía, se encuentran con este portón cerrado, con el candado puesto, cosa que les llama la atención, ingresan y se dan cuenta entonces de lo que había ocurrido. Llaman de inmediato a Carabineros, Carabineros se presenta acá en el lugar y se dan cuenta, ¿no?, por el sitio del suceso, de que aquí hay intervención de terceros. Es más, la misma fiscal lo confirmaba. Hay un escrito en una de las paredes cuyo contenido aún no lo conocemos y que probablemente vamos a conocer justamente el día domingo. Pero Rodrigo, en esta audiencia de formalización. Sí, disculpa, Maro, para que la gente lo pueda entender, y es el día miércoles, esto ocurre el día martes, el día miércoles, en donde un joven de 18 años pone una denuncia por hechos de connotación sexual. Y posterior a eso, se presenta frente a Carabineros y se entrega y dice, yo cometí el crimen, y describe justamente los hechos, según su versión. Amaro. Sí, no, lo primero, muy conmovedor en la nota, además, ver a la comunidad, particularmente a la familia, y extendemos y reiteramos nuestras condolencias, pero necesito tu ayuda con la cronología. El crimen en sí es perpetrado entonces el domingo en horas de la madrugada y después el cuerpo finalmente es hallado el martes. ¿Se entrega, verdad, este homicida confeso el miércoles? Es un muy buen punto, porque justamente ahí es donde parten las dudas. El joven, según los trascendidos, ¿no?, hemos conocido parte de su declaración de manera de trascendidos, la verdad. Sabemos que él habla de los hechos en este lugar el día sábado. Luego de eso, conocemos una versión que nos sitúa los hechos el día lunes. Y es la familia la que llega el día martes y encuentra justamente el sitio del suceso y encuentra a Richard tendido en el suelo. Es el día miércoles en donde el joven pone una denuncia por hechos de connotación sexual que habrían ocurrido acá y que finalmente lo llevan a él a presentarse frente a la justicia por la tarde. Él dice, finalmente, yo cometí el crimen, y describe esto. Ocurrió el día sábado, ocurrió el día domingo por la madrugada, ocurrió el lunes por la tarde. La verdad es que eso aún está justamente en esta nebulosa que rodea este caso. Tonka, te escucho. Me llama la atención, revisando las declaraciones de la familia, de la abogada y lo que tú comentas, ¿por qué hay temor? Supimos de algunas amenazas, no solamente al concejal Richard, sino a
a través de su madre o la familia o los cercanos. Pero ¿por qué hay temor en la comunidad? Mira, principalmente por estas dudas. Hay gente que derechamente no cree en la versión de este joven de 18 años. Hay dudas que yo les voy a plantear y que a mí me plantearon fuera de cámara. Para que ustedes se hagan una idea, yo estoy en este lugar y no estoy solo. Estoy junto a un amigo con el que vamos a hablar sobre a Richard como persona, porque no se quiere referir específicamente a estas dudas. Pero además hay más personas que están acá, pero que no quieren ni siquiera aparecer en cámara. Y que están acá justamente para entregarnos la información y yo ni siquiera se los puedo mostrar. Porque ellos dicen, nosotros finalmente sabemos que este pueblo es muy pequeño y cada cosa que yo pueda decir finalmente me puede traer consecuencias. No saben qué es lo que ocurrió acá. Duda número 1. El joven relata que llega hasta este lugar en compañía de Richard. Nosotros vemos al fondo evidentemente su auto. Hay pocos vecinos acá en el sector. Ustedes ven una casa que está justamente al lado, sí, pero esta casa al parecer está deshabitada porque de hecho no tiene ni cortina. En este sector lo que ustedes tienen es finalmente un potrero. No hay nadie, no hay testigos. Y este camino es el que el joven de 18 años podría haber recorrido al momento de salir y volver hasta Yanquihue de manera solitaria. 1 hora 37 minutos es lo que se demora hasta allá. Y es evidentemente eso lo que despierta con lluvia, según los testigos que había ocurrido justamente durante esas jornadas. Pero además de eso, el relato del joven habla que habrían ocurrido estos hechos de connotación sexual adentro del hogar. Y su relato establece que él justamente va a buscar un arma blanca que estaba al interior de esta casa, en el sector de la cocina, según nos hablan algunos testigos que han conocido este relato del joven. Y quienes conocen la casa, que justamente las personas que nos están acompañando acá al lado, que yo no las puedo mostrar, me dicen, en la cocina hay una puerta. ¿Por qué entonces, si es que finalmente estaba de esta manera siendo vulnerado, atacado, por qué no escapa por esa puerta, camina y salta este portón que evidentemente no representa ningún desafío para un joven de 18 años? ¿Por qué él hace finalmente entonces, reacciona de esta manera tan brutal y finalmente comete el delito? Y la otra duda que me plantean los amigos y los cercanos a Richard, aquí evidentemente estamos en el plano de la elucubración, pero hay una duda respecto de cómo él se presenta con un abogado particular, un joven de 18 años, y me preguntan a mí, me plantean la duda. ¿Quién es la persona que paga a ese abogado? ¿Puede ese joven de 18 años pagar a este abogado? Eso es lo que nos plantean fuera de cámara. Esas son las dudas. Y el temor viene porque no saben quién puede estar detrás de este crimen. Nosotros tenemos justamente a don Sergio. Le voy a pedir a Waldo que no se gire hacia allá porque están las otras personas. Y don Sergio está acá. Don Sergio, usted conoció a Richard, amigo de muchos años. Una muy buena persona, me imagino yo que este crimen los toma por sorpresa, absolutamente, pero además por las características de Richard, una persona muy querida, ¿no? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Sí, justamente, tal como usted dice, Richard es una persona muy querida, un amante de sus hijos, muy cercano a sus hijos, con una asistencia social que solamente él conocía, de vocación. Una persona que venía de mucho esfuerzo, logró sacar su título, se hizo querido en la comuna. Totalmente un hombre querido en la comunidad, una comunidad pequeña por lo demás, y que conocía su historia. ¿Cómo se toma usted esta noticia? Me imagino yo que nadie se espera que una persona tan querida como él finalmente sea víctima de lo que ya todos conocemos. Exactamente, y menos en estas condiciones. Menos de un homicidio de estas características. Es una pena muy grande. Me imagino cómo deben estar sufriendo sus hijos. Me imagino. Si no quiere porque la comuna ha sufrido, una gran parte de la comuna ha sufrido, la familia debe estar sufriendo mucho más que eso. Don Sergio, y aquí hay una serie de incertidumbre, ¿no? Hay una incertidumbre que rodea el caso. No entremos en detalles, pero solamente preguntarle, ¿usted cree en la versión de este joven de 18 años? Bueno, la verdad las cosas que tal como dice usted en la nota, cuesta creerlo. Primero, cualquier persona que comete un homicidio no llega a entregarse con un abogado, sobre todo particular, ¿ya?
hay muchas inconsistencias en las declaraciones que da este joven. Entonces, de ahí nacen las dudas, tanto para nosotros como para, obviamente, la familia igual. Mire, nos está escuchando atentamente Sergio, Amaro, Tonka, y que probablemente tienen preguntas también para plantearle. Absolutamente, Rodrigo. Primero agradecer además también a Sergio. Quiero agradecerle de verdad el poder contextualizar las sensibilidades que hay respecto a este caso. Un hombre entrañable y muy querido, y además padre de 2 hijos y un padre infaltable, por lo que hemos tenido de varios testimonios. Preguntar si a Sergio 2 cosas. A ver, existe la tesis de que esto podría haber sido un crimen con connotación sexual. Otra tesis, un crimen con connotación política. ¿A cuál finalmente, verdad? ¿Cuál le parece más verosímil? Pero además también, si es de connotación política, recordar las palabras ayer de Francisco, otra de nuestras fuentes, que señalaba que las amenazas no eran de esa envergadura. ¿Por qué un crimen de esta naturaleza? Sergio. Bueno, en referente a lo que es el tema político y referente a lo que es el tema de homicidio en sí, lo único que yo les puedo decir es que esperamos todos, la parte de la comuna que estuvo presente, como mucha gente que no lo estuvo, que esto no sea un número más en este país. Que las personas que están a cargo de hacer esta investigación la hagan con el debido cuidado, con el debido respeto, y que se llegue realmente al fondo de este tema. Usted, don Sergio, disculpe, dice algo que me llama la atención. Usted dice las personas que estuvieron y las personas que no estuvieron. ¿A qué se refiere con las personas que no estuvieron? Muchos de nosotros no pudimos estar presentes en el sepelio, yo mismo, por razones laborales. A eso me refiero, que hay muchos amigos de Richard que no pudieron estar presentes justamente por eso, por temas laborales. Don Sergio. Sergio, Tonka, Sí. Amaro. Por acá, Tonka, me sumo a las palabras de Amaro, muy agradecidos por que nos acompañe esta mañana. Hoy está este única persona, presunto implicado, que fue acompañado de un abogado, ¿verdad? Y se entregó. ¿Usted cree que podría haber actuado solo? ¿Usted cree que podrían haber más personas involucradas en un caso así? Yo podría darle muchas hipótesis, pero lo mío no va a tener las palabras mías van a ser realmente no tomadas en cuenta, entonces no prefiero hablar de eso. ¿Por qué dice que sus palabras no van a ser tomadas en cuenta? Porque aquí hay una diligencia que está haciendo el fiscal. Perfecto. ¿Ya? Deja a la persona que está en este minuto entregada como autor del crimen, ¿ya? Y es en esa base donde tienen que trabajar, desde mi punto de vista.